Bien, amigos, estamos con Diana Seminario y escribió hoy una columna en El Comercio en torno al tema de Tía María. Diana, buenas noches. Hola, Alfonso, mucho gusto y te felicito por el programa, que está muy bueno realmente. Muchas gracias. Diana, ¿cuál debería ser la actitud o la acción de los políticos en torno a este problema? Hay una suerte de vacío. Keiko Fujimori el día sábado comentó lo que había sido la intervención de la Fuerza Armada en la zona de Islay, señalando que no debería estar en la Fuerza Armada, que debería retirarse. Pero los demás están todavía contemplando el escenario. En general vemos una especie de situación de mirada, digamos, tensa, pero no hay una acción de la política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, ¿Qué piensas? Ahora que comentabas sobre una columna, yo hace unas 2 o 3 semanas escribí una columna que se llamaba Ay, Tía María en El Comercio, en el cual hacía una reflexión respecto a este tema. Está clarísimo, Alfonso, que el problema en Tía María no es ideológico y mucho menos ambiental. No es un problema técnico, quiero decir, no es un problema ambiental, es un problema ideológico, y ahora hemos visto que también de negocios y comercial. Y ante ese tema ideológico, ese tema de la sinrazón, no hay una respuesta política. Pero aclaremos un poco más para las personas que, digamos, miran esto, quizás no han leído tu columna, pero ¿por qué crees tú que no es un problema ideológico? Si más bien ahí pareciera... Es un problema ideológico, lo que no es un problema técnico ni ambiental. Ok. ¿Pero hay una ideología o hay un negocio de alguien? Ahora se han combinado las dos cosas. La ideología de la no inversión, y abro comillas cuando digo que el modelo se ha agotado, etcétera. No, lo que el Perú necesita es más inversión y más trabajo. ¿Por qué no es un problema técnico? ¿Por qué, digamos, la inversión y la construcción de la mina, por qué ese trabajo y ese esfuerzo no están en discusión en realidad? Porque eso ya pasó a un tercer plano. Lo que fue un primer motivo, el estudio de impacto ambiental que se revisó a partir del 2009 y ha pasado a peritajes internacionales, la ONU, etcétera, demuestran que hay un 0 impacto negativo del proyecto. Lo mismo pasó en Conga. ¿Recuerdas, Alfonso? En Conga hubo un llamamiento a peritajes internacionales que se hizo y la condición fue esa. Una vez que se hizo lo que los señores querían, se llamó al peritaje y el peritaje demostró que no había ningún problema con las lagunas de Conga, dijeron no. Ahora pasa lo mismo, se hizo una revisión en la ONU respecto al estudio de impacto ambiental y tampoco nadie se satisface de esto. Pero hay una enorme desconfianza en la gente, desconfianza en la empresa, quizá bien ahora ganada, sí, exactamente. pero también desconfianza en el gobierno. Entonces, así es. Y en las instituciones en general, en la policía, en el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se puede llegar a algún tipo de solución? Realmente es lamentable la situación que estamos viviendo ahora, el país no lo merece. Yo quiero rendir un homenaje al brigadier, al policía, un héroe que ha muerto el día sábado, y a los 2 civiles que han muerto, ¿no? Ninguna vida, nada merece estas muertes, nada justifica una muerte, Alfonso, y menos estos 3 peruanos que han fallecido en Islay, ¿no? Dicho esto, es lamentable cómo no puede actuar la justicia, no puede actuar, hay una inacción permanente. Y en cuanto a los agentes de comunicación que tú hablabas ahora hace poco, vemos a un presidente Humala pronunciándose vía Twitter, mandando una condolencia a la familia. Yo espero que eso no haya quedado, que la condolencia no haya quedado en un Twitter. Yo espero que haya habido algo más de modo privado. Tenemos a un ministro, Pérez Guadalupe, que llama la atención, y muy bien, que condene la protesta, que diga que son criminales las protestas, pero sin embargo inmediatamente dice, pero tenemos que seguir dialogando. ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Con el señor Gutiérrez, que está negociando dinero por debajo de la mesa? Ya no hay interlocutores válidos para dialogar. Y peor aún, la ministra de Energía y Minas ha dicho que efectivamente estos señores ya no son interlocutores válidos y que ella ya cortó el canal de comunicación con la empresa, mientras no aclare el tema del $1,500,000 que supuestamente la empresa Southern le estaba ofreciendo al señor Gutiérrez. Yo quiero preguntarte si tú ves un manejo en las comunicaciones que pudiera ser o estratégico o adecuado por parte del gobierno, por la siguiente razón. La semana pasada, a la mitad de la semana, el primer ministro Pedro Cateriano hizo una presentación y dio un mensaje a propósito de la reunión que tuvo con los gobernadores en Palacio de Gobierno. Ese mensaje era muy importante y muy interesante por lo que decía. Hablaba de diálogo, de respeto al Estado de Derecho y etcétera.
Pero ese mensaje, increíblemente, no se difundió por parte del Estado y los canales estatales de manera adecuada. Entonces, si estamos tratando de convencer y de dialogar y de ganar adeptos, la pregunta que yo me hago y te la traslado a ti, ¿cuál es el camino de la comunicación si nosotros mismos como Estado no hacemos y no utilizamos las herramientas que tenemos para poder llegar a esos pobladores? Para empezar, quiero decir que tienes toda la razón. No hay una estrategia articulada entre quienes creen en que la inversión debe ser el camino del desarrollo. La inversión responsable, por supuesto. Vemos del lado más bien de la gente que se opone a estos proyectos una organización impecable. Tú mostrabas al inicio del programa todas las redes sociales que se articulan por la protesta, ahora están hablando de un arequipazo, están convocando a un paro indefinido. ¿Y qué pasa del otro lado? Del lado que sí cree en la inversión, que sí cree en la inversión responsable, que apuesta por el trabajo, que quiere más fuentes de trabajo, que quiere el desarrollo. Muy dispersos, ¿no? Son esfuerzos dispersos, que no tienen un liderazgo. El ministro Cateriano empezó muy bien, Alfonso, muy bien, pero yo no escucho al ministro Cateriano desde hace varios días. Yo entiendo que hay una suerte de protección política, porque el ministro Cateriano no se puede quemar por Tía María, porque sería muy pronto, apenas tiene un mes. Pero así como no se puede quemar, también tiene que dar muestras de liderazgo. Sería muy descabellado pensar que este silencio estratégico probablemente provenga de una orden de más arriba. Yo no quisiera pensar eso como algunos lo especulan, pero en todo caso el ministro Cateriano pareciera que está replegado o pareciera que está estudiando los proyectos de ley sobre facultades legislativas, y eso que empezó con un buen pie la semana pasada porque desde el APRA dijeron que iban a apoyar, ahora ¿con qué cara va a ir Pedro Cateriano al Congreso a pedir facultades cuando en Tía María la violencia se está desbordando? Pedro Cateriano la semana pasada, la última vez que lo vi en público, que fue hace una semana, dijo que esta semana que empieza hoy, 11, se iba a acercar al Congreso con los proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, narcotráfico, para destrabar la economía. Pero, ¿con qué cara? ¿De qué manera va a ir cuando tiene al país, al sur del país, incendiándose con muertos? Entonces yo creo que la situación está bastante difícil para el primer ministro y para los ministros en general, pero sobre todo para el país. Ahora, da la impresión por momentos que el presidente no estuviera visualizando esa gravedad de la crisis, porque las presentaciones que él hace, la forma en que él está comunicando, su propio manejo del Twitter, por favor, ayer fue incapaz de mandar un mensaje a las madres en el Día de la Madre, ¿no es cierto? Y manda el día sábado un mensaje a las 9:30 de la noche, de una manera pues bastante, digamos, complicada de analizar. Y dice lo que todos los políticos dicen en estas situaciones, ¿no? Este crimen no quedará impune. Bueno, pero hasta ahora viene siendo impune. El ataque fue el viernes por la noche, el brigadier murió el sábado, estamos lunes por la noche y no vemos ningún resultado de alguna pesquisa del Ministerio Público para atrapar a las personas que acaban con la vida de policías y de civiles. Ahora, ¿hay verdad en el hecho de que también hubo al principio una serie de pruebas sembradas por ciertos policías o malos elementos de la policía, sí, que enrarecieron todo este operativo y que generaron mucho más suspicacia, sospecha y molestia por parte de la población? Entonces, sí, creo que lo importante por parte del gobierno debería ser actuar con firmeza en ambos casos. Es decir, los muertos civiles que han ocurrido, hay uno que probablemente fue la policía, hay un segundo que, según dijo Pérez Guadalupe, no estaban muy seguros de que había sido porque eran con los perdigones que no usa la policía, y un tercero que es la Policía Nacional, que ha caído lamentablemente. Pero además, Alfonso, hay que decir que ese tercero, que tú dices que es el policía, el brigadier, ha sido masacrado. A ese hombre le han destrozado el cráneo, ha tenido la masa encefálica expuesta, ha muerto, tenía una agonía terrible y ha muerto porque estaba destrozado, ¿no? Entonces, y soy así de cruda porque la gente que nos está viendo tiene que entender la violencia que está pasando aquí nomás, en el sur del país. Nosotros estamos aquí cómodamente conversando, pero en el sur ayer ha estado tranquilo, bueno, era el Día de la Madre seguramente, pero es un caso
bastante grave, ¿no? Sí, pero ha estado tranquilo de repente en ciertas calles, pero ayer en las redes sociales que hemos pasado, la actividad era frenética. Obviamente. O sea, yo he visto 50, 60, 100 posts en uno de los fanpages donde lo que hacían era explicar lo que estaban haciendo para planificar nuevas movilizaciones. Entonces, hay una parte que está viendo esto por la televisión, pero hay otro grupo de activistas antimineros que están trabajando intensamente. Hay un ejército de gente trabajando. ¿Y qué hace? ¿Quién financia esto? Eso es lo que te iba a decir. ¿Y qué hace el otro lado? ¿Qué hace, no digo el Ejecutivo, la sociedad civil organizada? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar esto, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que replantearnos muchas... ¿No te da la impresión que el denominado Estado de Derecho, la formalidad, la institucionalidad y la democracia terminan siendo una suerte de cajas bobas frente a este tipo de accionar y que no tenemos cómo defendernos? Yo creo en el Estado de Derecho firmemente, creo en la institucionalidad del país, pero sobre todo creo en que se deben cumplir las leyes. Alfonso, no hay que inventar la pólvora para ni hacer nuevas leyes más severas cuando estas ya existen. Está tipificado que quienes bloquean carreteras, atacan a la autoridad, que en este caso la autoridad es la policía en la zona, tienen que ser severamente castigados. Desde el gobierno se lavan las manos diciendo, porque ayer lo escuchaba al ministro Pulgar Vidal decir, no, es que el problema es que el Ministerio Público rápidamente los libera, el Poder Judicial los libera. Y yo decía, los libera cuando están detenidos, pero por favor, después de las masacres que ha habido el jueves y el viernes, no hay ni un detenido, Alfonso. Entonces se ha incendiado un ómnibus. Se han bloqueado carreteras, se han muerto 3 personas. Se ha secuestrado zonas completas. Hay muchas familias que han tenido que escapar. Que han tenido que escapar, haber sido hostigadas por la gente que no quiere el proyecto. Entonces, no hay que violentar el Estado de Derecho, ni hay que hacer un abuso de autoridad para imponer el orden. Hay que hacer cumplir las leyes. El envío de Fuerzas Armadas en el número de 1000 o 2000... ¿es un paso prudente en el camino de restablecer el orden? Bueno, ¿o hay que establecer ya el estado de emergencia o el toque de queda? Se ha enviado a los 2000 efectivos militares, pero ellos no van a patrullar, porque en un momento se dijo que era para disuadir y que el siguiente paso era el estado de emergencia. Los militares que han ido van a estar en puntos estratégicos, como es el puente, algunas carreteras, el puerto, ¿no? Y algunos puentes. Yo no sé realmente si eso va a ser disuasivo. Un toque de queda, yo creo que no sería descabellado, habría que evaluarlo, pero te digo, la democracia, Alfonso, nos da las herramientas para establecer el orden. No hay que ser autoritario ni estar en una dictadura para establecer el orden. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, Diana. Amigos, regresamos en unos minutos para continuar con Diana Ciminero analizando lo que pasa en Tía María. Permiso.